Angela Müller nació en Hamburgo, criada en un ambiente de rigor académico y estricto cumplimiento de las normas. Su padre era ingeniero civil y su madre profesora de sociología. Desde su infancia a Angela se le enseñó que el orden y la seguridad eran dos caras de la misma moneda. Al crecer ingresó en el Instituto de Estudios Ambientales de Hamburgo, donde todas las discusiones se regían por datos gráficos y modelos matemáticos. Para Angela el mundo era un sistema que podía medirse, predecirse y controlarse. Su tesis doctoral, La ciudad segura en la era de los datos, fue aclamada en varias publicaciones occidentales como un hito en el campo de los estudios urbanos. En una conferencia en Berlín declaró con confianza: solo la tecnología de vigilancia inteligente, la inteligencia artificial y el Big Data pueden garantizar la seguridad de los ciudadanos. Cada una de sus palabras resonaba en la sala de conferencias como el martillo de un científico que golpea el yunque de la fe en la razón y la lógica. Sin embargo, en el debate de ese día una pregunta la dejó sin palabras. Un profesor de edad avanzada preguntó: si es como usted dice, ¿por qué Madrid, con su tráfico caótico, su densa población y una casi inexistente red de vigilancia centralizada, tiene una tasa de criminalidad más baja que muchas ciudades europeas? Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Angela no pudo responder de inmediato. Esbozó una sonrisa para ocultar su desconcierto, pero en la sólida fortaleza de su teoría había aparecido una grieta silenciosa. Esa noche, en su despacho tenuemente iluminado y abarrotado de libros, Angela abrió su ordenador y empezó a buscar información sobre Madrid. Cuanto más leía, más se sorprendía. La ciudad parecía contradecir todos los modelos occidentales. Sin una densa red de cámaras de circuito cerrado, sin barrotes en las ventanas ni puertas automáticas, el nivel de violencia era increíblemente bajo. En su cuaderno escribió: existen factores que los modelos occidentales no pueden definir. Semanas después solicitó una beca para una corta estancia de investigación en España. En la solicitud especificó que su objetivo era explorar los comportamientos sociales y los factores comunitarios que influyen en la seguridad urbana de Madrid. Pero en su interior no era solo una simple exploración. Quería demostrar que los datos y las teorías seguían siendo correctos, que la sensación de seguridad de los madrileños era una simple coincidencia o algo temporal. El orgullo de una académica alemana no le permitía admitir que algo pudiera escapar a su marco teórico racional. El día que recibió la carta de aprobación de la beca, Angela se sentó junto a la ventana observando cómo las hojas de los árboles se mecían con el viento frío. El cielo era de un gris pesado, pero su mente ya había volado hacia aquella ciudad mediterránea llena de gente, del bullicio de los bares de tapas y del aroma a aceite de oliva. Se imaginaba a sí misma en medio del ajetreo de las calles, con una grabadora en la mano, recogiendo pruebas para demostrar al mundo que solo los sistemas de control pueden crear seguridad. Pero en sus ojos llenos de confianza brillaba una débil luz de duda, una luz que, sin que ella lo supiera aún, la llevaría lejos de todas las creencias que había mantenido durante toda su vida. El avión aterrizó suavemente en el aeropuerto de Madrid-Barajas pasadas las 10 de la noche. Bajo las cálidas luces doradas, Angela Müller, sentada junto a la ventanilla, observaba a través del grueso cristal el flujo serpenteante de coches que se movían como cintas de luz en la oscuridad. En cuanto se abrió la puerta del avión, una ráfaga de aire seco y cálido mezclado con el aroma de la comida la golpeó. Sintió un ligero mareo, como si todos sus sentidos se hubieran despertado a la vez. El sonido de los anuncios por megafonía, las risas y conversaciones de la gente, el ruido de las ruedas de las maletas sobre el suelo y los gritos de los taxistas en el exterior. Madrid no se parecía a ninguna otra ciudad que hubiera visitado. Era caótica pero llena de vida, ruidosa pero con una calidez implícita, sin la menor sensación de amenaza. Angela subió a un viejo taxi para dirigirse a un pequeño hotel en el barrio de Malasaña. El conductor era un hombre de mediana edad que hablaba un inglés con un fuerte acento español. Sonrió durante todo el trayecto y le señaló las iglesias brillantemente iluminadas a lo largo del camino. Los coches se abrían paso entre la gente sin claxones, sin la impaciencia de la competición. En su cuaderno anotó: no hay un orden aparente, pero sí una cohesión invisible. Cuando el coche se detuvo en un semáforo en rojo, un grupo de estudiantes ayudaba a una anciana a cruzar la calle. El conductor asintió respetuosamente hacia ellos. Esta pequeña escena la impactó más que cualquier teoría urbana que hubiera leído. La primera noche salió del hotel a explorar los alrededores. En las aceras decenas de bares de tapas se alineaban uno tras otro. Los camareros, con sonrisas cálidas y miradas amables, la invitaban a probar el jamón y las patatas bravas. A pesar de ser una extraña, no se sintió observada ni juzgada como le había ocurrido en algunas ciudades europeas.
En una esquina un grupo de jóvenes tocaba la guitarra mientras unos niños se sentaban a escuchar soltando risas cristalinas. Ángela se detuvo, grabó la música y escribió en su cuaderno: alta percepción de seguridad, causa ambiente comunitario y acogedor. De vuelta en su habitación abrió su portátil para organizar sus observaciones iniciales. La pantalla mostraba sin policía visible, sin sistemas públicos de CCTV, sin miedo. Frunció el ceño, todo era contrario a sus expectativas. Según su teoría, un espacio sin control debería hacer que la gente estuviera más alerta, pero aquí ocurría exactamente lo contrario. La seguridad parecía emanar de la ausencia de vigilancia. Intentó explicárselo. Quizás son tan amables porque soy extranjera, pero en el fondo Ángela sentía que había algo fundamentalmente diferente. Madrid se regía por un conjunto de reglas invisibles, reglas que los modelos occidentales nunca habían contemplado. La noche avanzaba, se asomó al balcón y contempló las calles todavía iluminadas. La gente entraba y salía de los bares, los dueños de las tiendas empezaban a cerrar y los niños aún correteaban. Una mujer se detuvo para ayudar a un hombre ebrio que se apoyaba en una pared. Sin gritos, sin intervención policial, solo ayuda espontánea entre extraños. Ángela sintió una opresión en el pecho, una mezcla de emoción y confusión. Murmuró para sí misma: quizás la seguridad no proviene del miedo sino de la confianza. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche cerró su cuaderno y apagó la luz, escuchando los sonidos de la ciudad. Aquel sonido era como el pulso de la vida. Y en medio de aquel bullicio no sintió ninguna ansiedad. Por primera vez en años Ángela se dio cuenta de que aunque estaba en un lugar extraño se sentía más segura que nunca. Madrid le estaba hablando en un lenguaje que los números o los datos no podían describir, el lenguaje del alma humana. Las 3 primeras noches en Madrid fueron una serie de experiencias que dejaron a Ángela tan emocionada como perpleja. Durante el día registraba meticulosamente todos los datos sobre la estructura de la ciudad, la anchura de las aceras, la densidad del tráfico, la frecuencia de los semáforos. Pero por la noche, cuando la ciudad se iluminaba y comenzaba un ritmo de vida diferente, descubría que esos datos no podían explicar en absoluto lo que sentía. Desde el balcón de su habitación de hotel, Ángela miraba hacia una pequeña calle llena de luces de neón. Las tiendas permanecían abiertas hasta tarde y las risas se mezclaban con las conversaciones. El sonido del aceite chisporroteando en las sartenes y el viento que soplaba a través de los carteles publicitarios creaban una melodía sin un compás fijo. Sin embargo, entre todos esos sonidos no sentía el menor miedo a pesar de estar sola en una ciudad desconocida. Para obtener datos reales, Ángela decidió explorar por su cuenta. Llevaba una grabadora, un teléfono con GPS y un pequeño cuaderno. La primera noche eligió ir a la Puerta del Sol, un lugar conocido como el paraíso de los jóvenes, lleno de ruido y caos. Anotó cada comportamiento: grupos de amigos riendo a carcajadas, multitudes comprando, un pequeño altercado entre 2 vendedores que se resolvió con un simple perdón y un asentimiento como si nada hubiera pasado. Rápidamente escribió: escalada de conflictos nula. Alta autorregulación social. Esta frase la hizo detenerse a pensar, porque en Europa una situación así normalmente terminaría con una discusión más acalorada o la intervención de la policía. Pero aquí lo resolvían con cortesía y respeto. La segunda noche fue al barrio de Salamanca, una zona llena de bares y edificios de oficinas. A altas horas de la noche, cuando la mayoría de los europeos ya estarían en casa, las calles de Madrid seguían llenas de risas. Un grupo de jóvenes pasó en moto, pero se detuvieron para dejarla cruzar la calle. Le hicieron un gesto con la mano para que pasara primero. Este gesto la dejó atónita. Esperó una mirada insistente o un silbido como los que había encontrado en otras ciudades, pero no ocurrió nada. Solo una simple sonrisa, como si ofrecer ayuda fuera lo más normal del mundo. La tercera noche se detuvo en un pequeño bar de tapas a orillas del río Manzanares. La dueña, una mujer de mediana edad, hablaba un inglés con acento español. Cuando le preguntó por qué los españoles eran tan amables, la mujer simplemente sonrió y respondió: aquí si alguien se emborracha, otros le ayudan a llegar a casa. No dejamos a nadie tirado en la calle. Estas sencillas palabras resonaron en su mente. Quizás, pensó Ángela, y cuidado mutuo es lo que reemplaza a los sistemas de control en los que cree el mundo occidental. De vuelta en su habitación abrió su cuaderno lleno de números y palabras desordenadas, pero los números ya no podían describir lo que había visto. Cada acción, cada mirada, cada interacción estaba impregnada del poder de la confianza y el respeto. Ángela comenzó a dudar de sus propias creencias. Intentó encontrar errores en los datos, intentó demostrarse a sí misma que lo que veía era solo una bonita fachada, pero no pudo.
Madrid parecía impulsada por un principio que los modelos occidentales nunca habían tocado, el principio del calor humano. Antes de dormir, solo anotó una breve frase: no hay miedo, solo confianza. Y Angela Müller, la mujer, con una fe suprema en la ciencia, empezó por primera vez a cuestionar los axiomas que había considerado como verdades absolutas. La cuarta noche, Angela Müller decidió hacer algo que sus colegas de Hamburgo considerarían demasiado arriesgado: caminar sola a medianoche por una zona poco transitada. Quería saber cómo sería la sensación de inseguridad sin un sistema de vigilancia. Si no hay cámaras ni policía, estaré a salvo. Se encontraba en una pasarela peatonal que conectaba los barrios de La Latina y Lavapiés. La iluminación era tenue y el viento traía consigo un olor a calor y a gases de escape que se pegaba a su piel. Llevaba una pequeña mochila con solo su teléfono, una grabadora y un cuaderno. Respiró hondo y echó a andar con el corazón acelerado. El ruido del tráfico se fue apagando, dejando solo el canto de los insectos y los ladridos de los perros de algún patio cercano. Aceleró el paso tratando de controlar el miedo. Las imágenes de los crímenes nocturnos de los que informaban los medios de comunicación europeos acudieron a su mente. Su instinto de supervivencia se activó por completo. De repente 3 jóvenes se acercaron caminando en su dirección. Parecían venir de un bar, hablando en voz alta. Sus piernas se quedaron rígidas como piedras. Un miedo primitivo recorrió todo su cuerpo. Se aferró a su mochila. Su investigación sobre el comportamiento criminal le decía que una situación así podía volverse peligrosa en un instante. Pero lo que sucedió a continuación fue todo lo contrario. Uno de los hombres vio que la correa de su mochila estaba suelta. Se acercó rápidamente y le dijo en un inglés suave: "Excuse me, miss, this is loose". Angela contuvo la respiración mientras lo veía agacharse, volver a atar la correa, dedicarle una sonrisa amable y luego darse la vuelta y marcharse sin mirar atrás. Todo ocurrió en cuestión de segundos de una manera tan simple y natural que apenas podía creer lo que veían sus ojos. No hubo amenazas ni peligro, solo pura amabilidad y cortesía de un extraño. Se sentó en un banco de piedra cercano, y las lágrimas comenzaron a brotar sin que se diera cuenta. Quizás era por vergüenza. Había venido aquí con el prejuicio de que los seres humanos solo se comportan correctamente cuando son vigilados. Sin embargo, en esta noche sin cámaras ni policía había recibido la más sincera de las bondades. Abrió su grabadora y con voz temblorosa dijo: "La humanidad no necesita ser vigilada para ser buena". A la mañana siguiente el sol de Madrid se filtraba a través de los árboles. Ángela, sentada junto a la ventana, observaba a la gente en la calle recordando la experiencia de la noche anterior. Sonrió. Era la sonrisa superficial de alguien que acaba de liberarse del miedo y ha descubierto una nueva verdad en su corazón. Madrid, la ciudad que una vez consideró caótica, se había convertido en su maestra, enseñándole una lección sobre la confianza y la humanidad. Y ella aún no lo sabía, pero en ese momento el rumbo de su investigación ya había girado de los datos hacia el corazón humano. Después de esa noche en la que se enfrentó a sus miedos, Angela Müller se despertó sintiéndose renovada. Ya no quería perseguir estadísticas ni gráficos, ahora sentía curiosidad por los propios seres humanos, por aquello que las cámaras o los sensores no podían registrar. Contactó a un profesor de sociología de la Universidad Complutense de Madrid que había escrito numerosos artículos sobre la cultura española. Se llamaba profesor Vargas, un hombre tranquilo con una sonrisa afable y una mirada llena de compasión. En su primer encuentro, Ángela le expuso sus objetivos de investigación. El profesor Vargas simplemente sonrió y dijo: "Si quiere entender por qué Madrid es segura, olvide todas las teorías que trae en su cabeza". Al día siguiente la llevó a pasear por el Rastro, un antiguo mercado al aire libre. En medio de la multitud, Ángela observó cómo la gente se movía como si tuviera un ritmo propio, sin necesidad de que nadie la dirigiera. Ya fueran niños o ancianos, todos se mezclaban con un respeto invisible. "Aquí a nadie le gusta molestar a los demás", explicó el profesor. "Los españoles dicen a menudo perdón o por favor. Es una especie de respeto, un autocontrol que nace de la consideración por los que te rodean". La palabra consideración resonó en su mente durante mucho tiempo, porque en Europa la seguridad se construye sobre la ley, pero en España parecía existir gracias al calor humano. Siguió al profesor Vargas hasta una pequeña iglesia junto al río donde varios voluntarios barrían tranquilamente el patio. Un joven voluntario le ofreció un vaso de agua y le dijo en voz baja: "Cuando el corazón de la gente está en calma, la sociedad está en calma. El miedo nace de la inestabilidad interior". Ángela se sentó en silencio. Esa frase fue como una ráfaga de viento que derribó sus murallas racionales, abriendo una puerta a un nuevo mundo de pensamiento.
Comprendió que quizás la seguridad no provenía de ser vigilado sino de la confianza entre las personas. A partir de entonces comenzó a tomar notas de una manera nueva. Ya no registraba números sino historias. Un taxista le contó que a menudo llevaba gratis a casa a pasajeros ebrios porque mañana podrán empezar de nuevo. El dueño de una tienda de ultramarinos le dijo: si alguien olvida la cartera le dejo que me pague otro día porque sé que volverá. Estas pequeñas historias fueron componiendo gradualmente el retrato de una sociedad construida sobre la confianza. Ángela supo que la bondad aquí no era un acto aislado sino una costumbre transmitida de generación en generación. Esa noche sentada en un pequeño café escribió su conclusión: ningún sistema de vigilancia puede reemplazar el calor humano. La seguridad de Madrid se esconde en cada pequeño gesto de su gente. Recordó aquella noche en la pasarela cuando recibió ayuda sin siquiera haberla pedido. Empezó a entender. Ya no quería debatir con datos sino aprender escuchando, observando y comprendiendo el corazón humano. Una semana después Ángela fue a una comisaría para una entrevista. Un amable oficial de la Policía Municipal de Madrid le dijo: casi nunca tenemos que intervenir en conflictos menores. Los ciudadanos suelen resolverlos pacíficamente por su cuenta. Solo actuamos cuando es realmente necesario. Y añadió con una sonrisa: no necesitamos depender tanto de la alta tecnología, basta con dejar que la comunidad se cuide a sí misma. Cuando salió de la comisaría una fina llovizna caía del cielo. Ángela se quedó allí observando el lento movimiento de los coches. La gente seguía deteniéndose para cederse el paso sin ninguna queja. Esbozó una sonrisa, la sonrisa de alguien que comprende de verdad. Lo más valioso que había aprendido no provenía de ningún libro de texto sino de la forma de vida de la gente de aquí que vivía para los demás. 2 meses después Angela Müller regresó a Hamburgo. La recibieron el aire frío y un cielo gris. Al salir del aeropuerto sintió como si volviera de otro mundo, un mundo a la vez familiar y distante. En su maleta no solo había documentos, datos y notas de investigación, sino también esas historias sobre el calor humano y las miradas que ninguna cámara podía registrar. Días después fue invitada a dar una conferencia en el Instituto de Estudios Ambientales, donde una vez había sido aclamada como una de las mayores expertas en seguridad urbana de alta tecnología. La sala de conferencias estaba llena de antiguos colegas que esperaban escuchar un informe sobre la eficiencia de los sistemas de control asiáticos. Pero las palabras de apertura de Ángela dejaron a todos en silencio. Madrid es una ciudad segura no por su vigilancia sino por el calor humano de su gente. En la pantalla proyectó vídeos que había grabado con su móvil, vecinos ayudando a un hombre ebrio a llegar a casa, conductores deteniéndose para dejar pasar a los peatones, vendedores resolviendo una disputa con una sonrisa. No había estadísticas complejas, solo momentos cotidianos de la vida diaria. Un joven profesor se levantó para rebatirla. Esos son solo impresiones personales. ¿Tiene pruebas cuantificables? Ángela sonrió levemente y respondió con calma: no. Pero a veces lo más importante no se puede medir con números. Esta respuesta provocó murmullos entre algunos mientras otros negaban con la cabeza y otros escuchaban en silencio. Ella continuó: estamos acostumbrados a levantar altos muros, a instalar cámaras y a infundir miedo para mantener el orden. Pero en Madrid vi lo contrario. La gente mantiene el orden a través del respeto mutuo. Nadie quiere molestar a los demás, nadie quiere hacer que otros pasen vergüenza. Y esa es la base de la seguridad. Mostró una foto del atardecer en un templo con gente haciendo cola tranquilamente para donar alimentos a los necesitados. Sin policía, sin obligación legal, y sin embargo nadie intentaba colarse. Esta es la disciplina que nace de la confianza. Cuando terminó la conferencia la sala seguía en silencio. El profesor Weber, que había sido su director de tesis, se le acercó y le dijo en voz baja: Ángela, te estás desviando del camino de la ciencia. Ella lo miró y sonrió cálidamente. Quizás hay una ciencia que necesita dar un paso atrás para poder escuchar la voz de la humanidad. Esta respuesta lo dejó perplejo. Esa noche el periódico local publicó una entrevista con ella bajo el titular: investigadora alemana desafía la teoría occidental de la seguridad urbana. El artículo se difundió rápidamente generando un amplio debate. Algunos decían que idealizaba demasiado el sur de Europa, mientras que otros la consideraban una pionera de un nuevo pensamiento. Pero independientemente de las opiniones divididas, nadie podía negar que sus palabras habían hecho que todos reconsideraran el significado de la seguridad. Una semana después fue invitada a una entrevista en un programa de televisión. El presentador le preguntó: ¿cree que el modelo de Madrid podría aplicarse en el resto de Europa?
Ella negó con la cabeza. No, porque no es un modelo, es una conciencia. Y la conciencia debe cultivarse, no instalarse. Esta frase dejó en silencio a todo el plató. Esa noche regresó a su pequeño apartamento y miró por la ventana el Hamburgo frío y silencioso. Las cálidas luces amarillas se reflejaban en el cristal. Recordó las risas en los bares de tapas de Madrid, el olor de la comida y aquellas miradas llenas de buena voluntad. La nostalgia la invadió como una marea, no por el lugar en sí, sino por esa sensación de ser confiada entre extraños. Sabía que ya no podía volver atrás y también sabía que algún día regresaría a Madrid, la ciudad que le enseñó que la verdadera seguridad no se encuentra dentro de muros de hormigón, sino en el corazón de las personas. 3 meses después de aquella conferencia que causó revuelo en Hamburgo, Angela Müller regresó a Madrid. El avión aterrizó en una tarde soleada. La ciudad seguía tan vibrante y llena de vida como la primera vez que la visitó. Sin embargo, esta vez no llevaba consigo ningún cuestionario ni registrador de datos. Venía como una persona, no como una investigadora en busca de datos, sino como alguien que emprende un viaje para encontrar esa sensación que la ciencia había olvidado. Al salir del aeropuerto, el mismo taxista que la había llevado la última vez la reconoció al instante. Agitó la mano y gritó: «Señorita Angela, ¿cuánto tiempo?», con una sonrisa radiante en el rostro. Ella respondió en un español que aún conservaba su acento alemán: «Hola». Solo 2 sencillas palabras que llenaron su corazón de una calidez increíble. Volvió a alquilar el mismo pequeño apartamento en Malasaña, la misma habitación que había sido el punto de partida de sus notas sobre Madrid. Esa noche Ángela paseó sola por la orilla del río Manzanares. La brisa nocturna acariciaba su rostro, y las luces de los rascacielos se reflejaban en el agua brillando como fragmentos de recuerdos. Volvió a ver las mismas escenas: los vendedores ambulantes, los jóvenes riendo, los niños ayudando a una anciana a cruzar la calle. Todo era igual que antes. Lo único que había cambiado era ella misma. En un nuevo cuaderno escribió: «Vine aquí para demostrar que mi teoría era correcta, pero Madrid me demostró que mi teoría necesitaba humanidad para estar completa». A la mañana siguiente fue a una antigua iglesia. El sonido de las campanas llegaba débilmente junto con los rezos devotos de los fieles. Se sentó en silencio dejando que aquel sonido resonara en su corazón. Un voluntario anciano se le acercó con una sonrisa amable y le preguntó: «¿Ha encontrado lo que buscaba, señora?». Ángela bajó la cabeza y respondió: «Creo que sí. He encontrado la paz en mi propio corazón». El voluntario simplemente asintió sin decir nada más. En ese momento comprendió que la seguridad no significaba la ausencia de peligro, sino la confianza mutua entre las personas y el aprendizaje para controlar el miedo interior. Esa tarde visitó al profesor Vargas en la universidad. Él la recibió con una taza de té caliente y le preguntó sonriendo: «¿Preparada para escribir un nuevo modelo?». Ángela sonrió suavemente y respondió: «No es un modelo, es una historia». Le habló de su nuevo proyecto de libro La ciudad humana, una historia sobre el viaje de una académica que pasó de creer en los datos a creer en la confianza. «Muy bien», dijo el profesor Vargas. «Finalmente has entendido lo que queremos decir con corazón». Esa noche Ángela se paró en un puente contemplando las calles llenas de tráfico. El sonido de los claxones se mezclaba con la música que venía de la calle. El viento fresco soplaba. Una mujer desconocida le sonrió y asintió. Ella le devolvió el gesto sintiendo profundamente que ya formaba parte de esta ciudad. En ese instante comprendió que su viaje no había terminado, sino que era un viaje para entender a la humanidad con el corazón y no con la teoría. La noche avanzaba. En su pequeño apartamento escribió la última frase en su cuaderno: «La seguridad no es un producto de la tecnología, sino el resultado de la confianza». Una ciudad solo es verdaderamente segura cuando su gente se trata con humanidad. Dejó el bolígrafo, cerró el cuaderno y miró por la ventana el Madrid aún iluminado, una ciudad que no duerme. Una leve sonrisa apareció en los labios de Ángela. Murmuró para sí misma: «Gracias, Madrid. Gracias por enseñarme a confiar de nuevo en este mundo».